Este es el diario de tu barrio. El proyecto que se titula Proyecto de Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgación de Permisos, que comúnmente lo conocemos como la Ley de Permisos, se está viendo tanto en Cámara como en Senado. Es el mismo proyecto de ley, o sea, es una copia de un proyecto que suministró la presente Administración Ejecutiva del gobernador Luis Fortuño mediante el Departamento de Desarrollo Económico y la Junta de Planificación. O sea, es un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que no está escrito por nuestros legisladores. Pues en general nos parece que el proyecto tiene muchísimo impacto, lamentablemente negativo, en términos ambientales, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho ambiental, dado que afecta pues muchísimas doctrinas que ya estaban establecidas y que pues prestaban un balance adecuado, ¿verdad?, para lo que son los intereses de la protección del ambiente versus los intereses del desarrollo económico, ¿verdad? Ambos intereses muy importantes, pero que uno no debe privar por encima de otro, debe haber un balance adecuado, como lo requiere nuestra Constitución en el artículo 6, sección 19, ¿verdad?, que declara como política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento para cuestiones de desarrollo. Muy importante, ¿verdad?, ese balance y especialmente para las generaciones futuras. Primero hay que empezar por las premisas del proyecto de ley. La exposición de motivos del proyecto establece que la crisis del desarrollo económico, la crisis económica y fiscal que actualmente enfrenta Puerto Rico es a causa de la falta de rapidez en el proceso de otorgación de permisos. Pero esta premisa es totalmente falsa porque ya diversos economistas y representantes de la banca han aclarado que esta crisis económica se debe a la falta de reglamentación de los mercados financieros y al exceso de vivienda que hay ahora mismo en el mercado, donde hay cerca de entre 20 a 40 mil viviendas que no se han podido vender. Otra de las premisas que tiene este proyecto de ley que es sumamente preocupante, máxime cuando son nuestros legisladores, nuestros representantes los que están poniendo esto como parte del texto, es que la participación ciudadana detiene el proceso de otorgación de permisos. Cuando uno ve los datos de la cantidad de permisos que se han otorgado en los últimos 10 años, que estamos hablando de miles y miles de permisos, menos del 1% de los permisos que se han otorgado, tanto por la Junta de Planificación como por ARPE, han sido retados de alguna forma por grupos comunitarios, grupos de profesionales como el Colegio de Arquitectos, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación o por grupos ambientales. Así que esa premisa de que la participación pública limita la otorgación de permisos también es totalmente falsa. En particular nos preocupa, hay una disposición que prohíbe que, por ejemplo, que cuando los permisos, cuando un tribunal o esta junta apelativa que crea el proyecto determina que los permisos se obtuvieron mediando error, ¿verdad? O sea, que se reconoce que el funcionario que autorizó la obra, que muy bien puede ahora bajo este proyecto ser un funcionario, una persona privada, le llaman la figura del profesional autorizado, un ingeniero, un arquitecto o un inspector licenciado, autorizado por la agencia para expedir este tipo de autorizaciones, pues que cuando esa persona se equivoca y no media intención de cometer fraude o engaño, ¿verdad? Simplemente cometió un error, que en esos casos la obra no se puede demoler. Esto se debe porque este artículo establece que un permiso otorgado mediante error de hecho o de derecho, en cierta manera, si se otorgó de forma ilegal, si me dio corrupción, si se dio información falsa mediante el mismo, si el proyecto al cual se le otorgó ese permiso ya está construido, no se le podrá quitar el permiso de uso y no se le podrá ser derrumbado el edificio si se otorgó de una forma ilegal, corrupta, de una manera falsa mediante lo que son los procesos de leyes y reglamentos actuales que tiene Puerto Rico. O sea que la legislatura mediante ese artículo está legalizando y dándole una bendición a la corrupción. Y nosotros sabemos de muchísimos casos, como el del caso del senador Jorge de Castrofón, donde proyectos de construcción, tal como Costa Serena en Piñones, estuvieron tratando de impulsarlos mediante procesos de sobornos y extorsión. Y esto es sumamente preocupante, que una legislatura que acaba de enfrentar todo ese proceso esté considerando un artículo como ese, donde entonces se legaliza la corrupción. El proyecto de ley lleva
hasta el punto de ser discriminatorio en el sentido de que establece que para que uno pueda participar o ser evaluador del proceso de otorgación de permiso, cualquier entidad tiene que ser vecino inmediato del proyecto y tiene que ser propietario, dueño del terreno. Entonces aquí esto significa que si por ejemplo a uno le preocupa un proyecto que vayan a construir en la playa de Flamenco en Culebra, y aunque uno como puertorriqueño podría tener un interés legítimo en que ahí no se construya un edificio, pues entonces esta ley, como uno no es vecino inmediato del proyecto y no es titular, no podría entonces establecer un reto tanto en comentarios administrativos al proceso de otorgación de permiso, o si se otorga el permiso, entonces llevarlo a corte para que haya una revisión judicial sobre esa otorgación de permiso. Así que aparte de tratar de limitar la participación a través de los procesos de intervención, este proyecto de ley establece que si una comunidad o grupo o entidad quiere también paralizar la otorgación de un permiso, tiene que presentar una fianza. Esto es sumamente discriminatorio y entendemos que a la misma vez anticonstitucional, porque entonces están limitando la posible impugnación o retar estos permisos mediante los foros judiciales a personas que tengan recursos económicos. La mayoría de los grupos, por ejemplo, que nosotros asesoramos son comunidades y grupos de escasos recursos económicos que jamás y nunca podrían pagar una fianza. Según el proyecto de ley, establece que serían los costos que incurriría el dueño del proyecto en detener ese proyecto durante X número de tiempo. Mira, las comunidades en desventaja económica se ven muy afectadas por este proyecto por dos razones principales. Primero, este proyecto reduce considerablemente la oportunidad de que personas, individuos y comunidades y organizaciones ambientales, por ejemplo, puedan intervenir en los procesos administrativos. Se restringe considerablemente esos procesos de intervención y no solo se restringe, sino que en casos en donde te deniega entonces la intervención, tienes que solicitarle permiso a un funcionario que ha creado, que es el Inspector General de Permisos, que es un funcionario que se crea al amparo de este proyecto de ley, y ese funcionario va a decidir si vale la pena que esta persona intervenga en este proceso y pueda solicitar que se revisen estas decisiones. Y entonces, ¿y por qué? ¿Por qué se necesita que un funcionario represente a la comunidad o decida si vale la pena que una comunidad? La comunidad está plenamente capacitada para decidir no solo si quiere participar en estos proyectos, si se quiere oponer, sino para desarrollar sus propios argumentos, ¿verdad? Y lo ha hecho y tenemos muchísimos ejemplos y tal vez, o sea, lo que refleja este proyecto es una visión de que no quieren que las comunidades intervengan. O sea que esto también discrimina y atenta contra el acceso a la justicia mediante el establecimiento de una fianza, donde entonces todos los puertorriqueños tendríamos que pagar para tratar de hacer valer las leyes y reglamentos que hoy día protegen el medio ambiente, protegen nuestra salud pública y aseguran el uso de terrenos adecuados a través de la isla.